Bueno, entonces, la base sextuple. Diciendo bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la base sextuple, el origen de la base sextuple, el cese de la base sextuple y la vía que conduce al cese de la base sextuple, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la base sextuple? ¿Cuál es el origen de la base sextuple? ¿Cuál es su cese? ¿Cuál es la vía que conduce al cese de la base sextuple? Existen estas 6 bases sensoriales: la base visual, la base auditiva, la base olfativa, la base gustativa, la base táctil y la base mental. Con el surgimiento de la mentalidad materialidad se da el surgimiento de la base sextuple. Con el cese de la mentalidad materialidad se da el cese de la base sextuple. La vía que conduce al cese de la base sextuple no es más que este octuple noble sendero. Y cuando un discípulo noble ha entendido así la base sextuple, su origen, su cese y la vía que conduce al cese, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces lo que nosotros acá estamos viendo, digamos, simplemente estamos viendo que la causa del contacto son las 6 bases de los sentidos. ¿Sí? Usualmente ustedes lo pueden ver presentado a veces como las 5 cadenas, que son los 5 sentidos, y acá, como la exposición tiene que ver directamente con el origen dependiente, vemos que son 6, o sea, la mente. Algunos maestros que tienen una visión ligeramente diferente traducen en líneas generales las 5 bases de los sentidos como no 5 conciencias, sino 5 percepciones, y la conciencia mental es la que reúne esas percepciones. Pero bueno, es toda una disputa acerca de lo que significa la palabra viñana y saña, que una es conciencia y otra es percepción. Lo que a nosotros acá nos importa es que las bases sextuples, esto ocurre en la meditación muchas veces que estamos con la sentada, estamos con la mente bastante compuesta, muy calma, y en algún momento nuestra atención se dirige a alguna de las bases. En general los ojos, al cerrarlos, la vista no nos perturba, los olores por ahí menos, pero los oídos siguen funcionando, el gusto tampoco porque no estamos comiendo nada, podemos sentir cosas en el cuerpo, y finalmente en realidad lo que nos vamos dando cuenta es que la base más excitada es la mental. ¿Sí? Entonces estas bases, lo que nosotros nos vamos dando cuenta es que todas las bases tienen su base maestra en la cabeza. ¿Sí? Nosotros en la cabeza tenemos las 6 bases sensoriales, ¿no? Las puertas de los sentidos, más el tacto también, y la sensación del pensamiento, ¿sí? O de la actividad mental. Entonces, en relación a esto, ahora vamos a pasar a la mentalidad materialidad, que es, tanto mentalidad materialidad como conciencia, son otro nudo importante dentro del origen dependiente. Diciendo bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Una cosita más con respecto a las 6 bases de los sentidos, que quizás esto lo sientan ahora un poco más afín, aquellos que hicieron el retiro, o especialmente quizás vos, Fabio, que estás planeando intensificar la práctica o hacer por lo menos un retiro más intenso. Una de las cosas más importantes que uno tiene, sobre todo cuando está en la esfera de la nada o en la esfera de ni percepción ni no percepción, es que las 6 bases de los sentidos empiezan a ser el lugar por donde deambula la atención.
¿sí? Nosotros nos vamos entendiendo este proceso de la meditación como al principio nuestra mente está moviéndose de un lado al otro de una manera muy burda. A medida que vamos pasando los yanas, ese movimiento es cada vez menor. Cuando pasamos el cuarto yana y entramos en los yanas inmateriales, esa sensación es una vibración muy sutil. Pasamos de esa sensación, dado que ya no sentimos el cuerpo, pasamos de esa sensación por ahí más de imagen a una cuestión puramente de vibración, ¿sí? Y al traspasar la esfera del espacio infinito y la esfera de la conciencia infinita, entramos en una cosa donde ya no hay ni esas vibraciones. Hay esporádicos, surgen lucecitas, algún tipo de actividad mental, algún tipo de preparación mental, que todavía no es un pensamiento o una imagen o una verbalización manifiesta, son como protopensamientos. Entonces, cuando estamos en ese estado, es muy importante que uno reconozca, que esto lo pueden hacer en cualquier yana, pero es muy importante en ese momento reconocer la calma que hay cuando uno está con el objeto de meditación. Reconocer ese momento de calma como algo de, como una cuestión de bienestar muy profundo, hace que la mente quede estable y no buscando ni volver al cuerpo, ni volver a querer sentir nada fuerte. Vamos camino de una cesación. Recuérdenlo siempre esto. Estamos viendo el camino de cesación del sufrimiento, de la cesación de la actividad mental, y vámonos dando cuenta que a medida que profundizamos, el bienestar es cada vez mayor y la comprensión es cada vez mayor. Esto es muy importante que no lo pierdan de vista como un norte, como un, voy hacia ahí. Y que cualquier cosa que yo quiera hacer en el otro sentido me va a sacar de ese estado cada vez más sutil. Entonces, volviendo a las 6 bases de los sentidos, en ese momento es muy importante, sobre todo en el octavo yana, que uno siente que la atención o la sensación de conciencia, porque ya la conciencia es muy poquita ahí, está como estable en el centro de la cabeza. Y cuanto más calma y más retroceso uno hace, la mente se mueve menos hacia las puertas de los sentidos, que ya en el octavo yana prácticamente no existen. Cuando digo no existen es que no hay contacto. El único contacto que hay en realidad es con la base mental, pero es tan sutil, hay tan poca posibilidad de percepción que uno tiene que aprender verdaderamente ahí el balance mental a un nivel muy elevado. Por eso es muy importante que no presionen extra, es decir, en ese mundo, en el séptimo y en el octavo yana, es el mundo de las intenciones. Una intención que tiene demasiada carga los va a sacar. Una intención con poca energía va a volver la mente media oscura. Entonces es encontrar un balance muy específico, ¿sí? De ahí a veces a mi insistencia de que si tienen el tiempo, quédense meditando 1 hora y media o 2, porque es la manera de entrenar ese balance mental. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la mentalidad materialidad, el origen de la mentalidad material, su cesación y la vía que conduce al cese de la mentalidad materialidad, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la mentalidad materialidad? ¿Cuál es el origen de la mentalidad materialidad? ¿Cuál es el cese de la mentalidad materialidad? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese de la mentalidad materialidad? Entonces ahora por favor presten atención. Sensación, percepción, formaciones o preparaciones mentales, contacto y atención, a esto se le llama mentalidad. ¿Sí? Entonces la repito, sensación, percepción, formaciones mentales o preparaciones mentales, contacto y atención. A esto se le llama mentalidad. ¿Sí? Entonces podemos observar con esto que la sensación que nosotros muchas veces describimos como sensación física es, en su forma más real, una actividad absolutamente mental. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que el sábado leímos el sutta del pastel de miel? ¿Sí? Vimos que tenemos una sensación, ¿vieron? Y de una sensación surge una percepción. Y de una percepción surge pensar acerca de ello. Entonces, fíjense,
tenemos sensación, percepción y preparaciones mentales. Todo esto está en relación a ¿qué? A que hubo un contacto con una sensación, una percepción que dijo esto es esto, y una formación mental. ¿Cuál es lo que nos lleva ahí? La atención. Entonces fíjense que en la mentalidad, como está descrita, tenemos toda una serie de factores que nos muestran cómo los seres humanos conocemos algo. ¿Está bien? Depende a dónde dirija mi atención, va a ocurrir este proceso, y depende si mi atención es sana o con un objeto sano, voy a tener una vivencia, y si estoy sobre un objeto insano, va a ser otra vivencia. Los 4 elementos primarios y la forma material dependiente de los 4 grandes elementos, a esto se le llama materialidad. ¿Sí? Los 4 elementos primarios son tierra, digamos, agua, fuego y aire. En otras palabras, lo que nosotros encontramos acá son 4 características de los elementos. Tenemos algo sólido, que a lo que le llamamos tierra. Tenemos algo que es más móvil, ¿sí? A lo que le llamamos agua, que tiene humedad. Tenemos algo que está en relación a la temperatura, ¿sí? Que es de una vibración más alta, a lo que le llamamos fuego. Y tenemos aire, que es una sensación muy sutil, ¿sí? A lo que le llamamos aire. ¿Dije bien? Sí, son los 4 estados, los 4 estados de la materia, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos una relación entre mentalidad y materialidad, como un binomio, ¿sí? Un binomio donde tenemos que si nosotros vamos con nuestra sensación y nuestra percepción, digamos, hacia la materia, nos vamos a encontrar que mentalmente nos encontramos con una resistencia, ¿sí? Con esa resistencia a la que nos encontramos, nuestra percepción lo nombra sólido, acuoso, calorífico o aéreo. ¿Sí? O sea que tenemos una resistencia. La percepción se topa con una resistencia y a eso lo nombra de cierta manera. Si hacemos el viaje inverso, desde la materia hacia, lo vemos desde lo material hacia lo mental, nos vamos a encontrar con una impresión. ¿Sí? Es decir, que la materialidad hace una impresión sobre la mentalidad. Por eso tenemos ese juego de relaciones. ¿Está bien? De manera que esta mentalidad y esta materialidad son lo que conoce como mentalidad-materialidad. Con el surgimiento de la conciencia se da el surgimiento de la mentalidad y la materialidad. Con el cese de la conciencia se da el cese de la mentalidad-materialidad. La vía que conduce al cese de la mentalidad no es más que este óctuple noble sendero. ¿Sí? Entonces acá tenemos que el surgimiento de esto es la conciencia. Ustedes van a encontrar en otros suttas dentro del canon Pali que entre esta conciencia y la mentalidad-materialidad, si ustedes observan todo esto, nos vamos a encontrar con que la suma de esto no es más ni menos que los 5 agregados. ¿Sí? Forma material, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. ¿Está bien? Cualquier persona que trasciende los 5 agregados es un arahant. ¿Sí? Cualquier persona que trasciende mentalidad y materialidad y conciencia es un arahant. Esto es lo que dice, para aquellos que por ahí vienen de la tradición mahayana, de la tradición zen, cuando el maestro Dogen dice abandonar cuerpo y mente. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? ¿Sí? Abandonar cuerpo y mente es abandonar no solamente mentalidad y materialidad, sino también la conciencia. Cuando un discípulo noble ha entendido así la mentalidad y la materialidad, el origen de la mentalidad-materialidad, el cese de la mentalidad-materialidad y la vía que conduce al cese de la mentalidad-materialidad, él aquí ahora pone fin al sufrimiento. De esa forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Entonces observemos que esto también es condicionado. ¿Sí? Ahora digo y comento lo que sigue.
Diciendo bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la conciencia, su origen, su cese y la vía que conduce al cese de la conciencia, de esa forma, también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la conciencia? ¿Cuál es el origen de la conciencia? ¿Cuál es el cese de la conciencia? ¿Cuál es la vía que conduce al cese de la conciencia? Existen estas 6 clases de conciencia. Conciencia visual, conciencia auditiva, conciencia olfativa, conciencia gustativa, conciencia táctil, conciencia mental. Con el surgimiento de las formaciones o preparaciones mentales se da el surgimiento de la conciencia. Con el cese de las formaciones se da el cese de la conciencia. La vía que conduce al cese de la conciencia no es más que este octuple noble sendero, esto es, los 8 pasos. Cuando un discípulo noble ha entendido así la conciencia, el origen de la conciencia, su cese y la vía, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento y de esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Bueno, entonces acá vemos que Sariputta expone que la condicionalidad para la conciencia son las preparaciones mentales. Esto tiene un sentido que nos relaciona mucho con la meditación. ¿Sí? Nosotros vemos claramente estos pulsos de conciencia cuando estamos en la esfera de la conciencia infinita. Ahí es donde realmente uno vivencia eso. Depende a qué puerta de los sentidos se vaya, puede percibir esto como pulsos, vibraciones, chispazos, como si fuera espuma. Depende de la afinidad mental que tenga cada uno, va a percibir esto de distinta manera. Es un estado de meditación bastante profundo este. La mente está bastante lenta. Entonces vemos que acá Sariputta lo relaciona con las formaciones mentales. Las formaciones mentales son, o la traducción en Pali, es una palabra que se llama Sankara. Sankara es una palabra que significa tanto formación mental como la consecuencia, como el resultado de esa formación mental. ¿Sí? O sea que Sankara es una gran palabra dentro del budismo. Hay otra... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuál Sí. es la palabra para conciencias? Viñana. Viñana. Hay otra forma de describir dentro del origen dependiente que van a encontrar en algunos suttas donde conciencia es dependiente de mentalidad-materialidad. ¿Sí? Habría una forma que está de alguna manera expuesta en los suttas donde el origen dependiente basta la relación entre la conciencia y la mentalidad-materialidad y no continúa con estos 2 eslabones que siguen, la preparación y la ignorancia. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, muchos comentaristas, especialmente un monje que es el venerable Bhikkhu Nyanananda, que escribió comentarios fantásticos con respecto al origen dependiente, habla de que la relación entre conciencia y mentalidad-materialidad es un vórtex, un circuito, que a través de esa relación dinámica es lo que nosotros terminamos entendiendo como una persona. ¿Sí? De ahí la importancia de que nuestra conciencia o las conciencias de cada una de las puertas de los sentidos es lo que a nosotros nos hace ver el mundo. Para nosotros esta relación entre mentalidad material y las conciencias es el mundo completo. ¿Sí? Como siempre hablamos, la conciencia genera conceptos, es decir, genera unidades. La intención o el objetivo del camino es llegar a Nidasana Viñana, es decir, una conciencia no manifiesta. Es una conciencia que nunca más queda circundada alrededor de un concepto como realidad. ¿Sí? Como realidad. Entonces, no se escucha, Grace. Eso te iba a preguntar en relación a la realidad, a lo real. ¿Qué es lo real en relación a esto que vos decís?
Lo que pasa es que no, yo quisiera que esto lo comprendan desde un lugar muy práctico, ¿sí? Porque dentro de hablar de lo real o lo irreal, hay mucha filosofía. Y a mí no me gustaría entrar en ese tipo de debate porque termina siendo confuso y trae más papancha, más proliferación mental que mucho sentido no tiene. ¿Qué es lo que quiere decir acá el Buda cuando hablamos de realidad? Lo que quiere decir directamente es que uno tiende a ver, la conciencia funciona como un grupo de espejos, como si fuera la lente de una cámara. ¿Sí? Es decir, que se refleja en la conciencia algo, que es el resultado entre un ojo y un objeto, una forma, o un oído y un sonido. A ese proceso, cuando eso ocurre, cuando hay contacto entre el ojo y la forma, se produce la conciencia, ¿sí? Pero la conciencia refleja ese contacto. Entonces nosotros lo que estamos vivenciando es un proceso mental continuo. A su vez, es un proceso que es condicionado. Entonces, cuando uno dice yo veo esto, vamos a decir que los dos vemos un árbol, estamos viendo el mismo árbol desde un punto de vista objetivo, pero no es el mismo árbol el que vos ves que el que yo veo, porque tu proceso de conciencia es diferente al mío. Eso es lo que hace que existan dos opiniones diferentes con respecto al mismo árbol. Eso es lo que genera también una idea subjetiva, o sea, de que hay un sujeto que está observando, y no simplemente un proceso donde ocurre ese proceso de ver, o ocurre ese proceso... Es la realidad como proceso, no como concepto. ¿Eso? Exactamente, es una realidad como un proceso en movimiento, de ver, de oír, de sentir o de pensar. Es un proceso en sí, eso es lo único que hay, una acción. Pero nuestra conciencia al reflejar necesita reflejo, es decir, objeto y sujeto. Necesitamos de esas dos cosas. Y ahí, a partir de esa dualidad, es donde nos confundimos. En ese sentido, por eso mi estímulo con ustedes en que sigan meditando, porque en algún momento, especialmente en el yana, en el último yana, ese proceso desaparece. Desaparece el objeto, desaparece el sujeto. Y en ese momento, cuando ese proceso se empieza a dar cada vez más largo, empiezan a darse cuenta de que ese proceso sujeto y objeto es simplemente un proceso condicionado. Cuando desaparece ese concepto, la vida no deja de existir. No hay nada a qué tenerle miedo, todo lo contrario, en ese momento no hay ni miedo. Es una libertad muy particular. Cuando uno vivencia eso varias veces va madurando las condiciones para que surja lo incondicionado, valga la redundancia, valga el oxímoron, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que entender que lo irreal es esa creencia del que hay un yo que está mirando. Y lo real es que es solo una acción. ¿Sí? Por eso Buda decía que la discusión nunca era si había yo o no había yo. O si había y no había, o si ni había ni no había. Buda decía que cualquiera de estas cuatro perspectivas, desde el lugar de la realidad más profunda, son postulados que no tienen sentido. Por eso él decía, él no niega que haya un yo, pero tampoco lo afirma. Pero no es que se quede en un lugar especulativo, simplemente desde donde él lo ve, no es algo que exista. Es algo en lo cual uno conceptualmente se coloca. ¿Sí? Esto que estoy diciendo es muy profundo. ¿Sí? Toma tiempo observarlo. Por eso la meditación es una herramienta tan valiosa. Y por eso cuando yo les contaba un poco en el retiro que las experiencias de yana son muy bonitas y nadie los está negando, pero tienen un contenido pedagógico donde ustedes pueden sacar un montón de aprendizaje. No solo... Donde la discriminación puede venir de ahí, de poder ver esa verdad, así como vos decís, incondicionada. Sería eso un poco.
Bueno, es un juego de palabras. Ahora vamos a llegar, ahora lo voy a aclarar. Bien, Gracias. entonces, les hago esta mención de la mentalidad-materialidad con respecto a la conciencia, porque, por ejemplo, el Buda Vipassi, que fue un Buda anterior al Buda, que no estoy seguro ahora, no sé si me falla la memoria, pero es quien le dice, es con quien creo que el Buda toma los votos de Bodhisattva, y Vipassi le dice que va a ser el futuro Buda Gautama. Hace mención del origen dependiente solo hasta el eslabón de la conciencia. Si entonces ustedes van a ver esto, y hay mucho para investigar ahí. En ese sentido lo digo no solo para ustedes, sino para aquellos que ven este video. Si ustedes pueden leer el libro Concepto y Realidad del monje Ñanananda, es un libro pequeño, de unas 150 páginas, está en inglés, es muy denso no en aburrido, por favor, nada que ver, es una lectura pesada, pero explica muchísimo esto, y vale la pena. Vale mucho la pena, está en inglés, yo empecé a hacer una traducción en castellano, pero me va a llevar bastante tiempo para hacerla, pero es un libro que vale la pena leer y releer varias veces, ¿sí? Es justamente un libro que toma como ensayo el Sutta del pastel de miel, ¿sí? Y habla de esto, de qué es la realidad y cómo funciona la conciencia. Bien, cuando un discípulo noble ha entendido así la conciencia, su origen, el cese y la vía que conduce al cese de la conciencia, él aquí ahora pone el fin al sufrimiento. De esa forma, también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Formaciones mentales o preparaciones mentales. Diciendo, bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende las formaciones mentales, su origen, su cese y la vía que conduce al cese de las formaciones, de esa forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué son las formaciones? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su cese? ¿Y cuál es la vía que conduce al cese? Existen tres clases de formaciones: formación corporal, formación verbal y formación mental. Con el surgimiento de la ignorancia se da el surgimiento de las formaciones. Con el cese de la ignorancia se da el cese de las formaciones, y la vía que conduce al cese de las formaciones no es más que este octuple noble sendero. Cuando un discípulo ha entendido así las formaciones, su origen, su cese y la vía que conduce al cese, él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. Bien, estas formaciones o sankaras son actividades que surgen debido a, tienen que ver con el pasado, ¿sí? Con nuestro karma pasado, y en algún momento se manifiesta, como lo decía en el video anterior, como contacto en el presente. ¿Está bien? O sea que nosotros, cuando estamos observando esas formaciones surgiendo, son cosas que ya están, que de alguna manera surgen las condiciones para que surjan en nuestra conciencia. Y ahí tenemos la oportunidad de hacer 6 R's, y especialmente haciendo el paso de la relajación, es quitarle la avidez a esa formación mental. Estas formaciones se ven claramente en el séptimo y en el octavo yana, pero una formación mental, como dice acá, tenemos 3 clases de formaciones: la formación corporal, la formación verbal, que tiene que ver con la verbalización mental, ¿sí? Y finalmente la oralización vocal, y finalmente la formación mental. Si nosotros esto lo vemos desde el punto de vista del trabajo meditativo, nos vamos a encontrar que cuando nosotros empezamos a meditar, tenemos una clara conciencia de nuestro cuerpo. Pero luego de que vamos meditando, en alrededor del tercero o cuarto yana, el cuerpo lo dejamos de sentir, ¿sí? Es decir, que la formación mental, la formación corporal, disculpen, no está más. ¿Qué significa? Que no tenemos contacto. Al perder el contacto con la formación corporal, esta no existe, porque solo existe porque hay atención. ¿Sí? Si hay un contacto, vamos a regresar con nuestra conciencia y atención a eso. ¿Sí? Si nosotros continuamos sentando y la mente se va calmando, vamos a darnos cuenta de que las formaciones verbales también empiezan a cesar. Si empiezan a cesar los comentarios, empiezan a cesar
sentimientos que son más vastos, y vamos entrando poco a poco en el quinto, sexto yana, donde eso empieza a ser cada vez menor. Y finalmente tenemos la formación mental, que es a lo que nosotros nos arrimamos o nos asomamos en el séptimo y en el octavo yana. Vemos pequeñas actividades que surgen. Cuando entramos en la esfera de ni percepción ni no percepción, como dice su nombre, la sensación, percepción y conciencia, que son tres actividades que funcionan en conjunto, están en un estado de tal sutileza que no podemos decir si hay mente o no hay mente. Por eso se siente que se achica la mente. A tal punto que parte de la mente parece dormida y parte de la mente está despierta. Esto no es un estado de ensoñación, ¿sí? Es un estado de una profundísima calma, donde uno puede estar larguísimo tiempo sentado. Es decir, puede estar 3 horas, 4 horas sentado, sintiéndose muy cómodo. O más. En ese momento, nosotros fuimos viendo que a medida que la atención iba dejando cosas cada vez más vastas, nos vamos encontrando con que, con el germen o la génesis de todo ese proceso de pensamiento. Fuimos de una actividad más grande a una actividad más sutil, ¿sí? Entonces estamos llegando a estos sankaras, a estas preparaciones, y las estamos viendo. Estamos viendo que a veces hay una forma que surge, por ahí le hacemos 6R y durante 20 minutos no surge nada más. O media hora. O a veces podemos estar 45 minutos sin que surja absolutamente nada. Y de repente surge un puntito de luz. Eso es una formación. Y hacemos, o la mente solita hace 6R. Es un momento muy especial porque estamos accediendo a la caja negra de la mente, a la parte más, al inconsciente colectivo más profundo que tiene la mente humana. ¿Sí? Es un momento muy, muy, muy importante porque ahí estamos, la mente está extremadamente pura. Por eso en ese momento el objeto de meditación es la misma mente. ¿Sí? Entonces estos sankaras ahí tienen la oportunidad de surgir y nosotros tenemos la posibilidad de dejarlos, ni bien surgen. Es una oportunidad para purificar mucho la mente porque esos sankaras no suelen tener contenido emocional que nos saquen. Estamos tan alertas, hay una atención tan clara y tan abierta que es muy fácil dejar ir. Entonces la mente se va purificando sola. Estamos muy cerca de lo que se llama el borde de la identidad. Estamos cerca del borde de experimentar el nirvana. Estamos en el borde del samsara en ese momento, por ponerlo de otra manera, de otra forma. Finalmente, vemos que la condición para que surja esto es la ignorancia, ¿sí? Entonces, hasta este punto de las formaciones mentales, vamos a poder ver toda la actividad. La ignorancia no se ve, la ignorancia se comprende. Y cuando se comprende, ocurre el nirvana. Entonces ahora dice, diciendo bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta. Entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que un noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende la ignorancia, el origen, el cese y la vía que conduce al cese de la ignorancia, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué es la ignorancia? ¿Cuál es su origen, el cese y cuál es la vía? El no saber acerca del sufrimiento, el no saber acerca de su origen, el no saber acerca del cese, el no saber acerca de la vía que conduce al cese, el sufrimiento, a esto se le llama ignorancia, es decir, las 4 nobles verdades. ¿Sí? Con el surgimiento de las corrupciones se da el origen de la ignorancia, con el cese se da el cese de la ignorancia. La vía que conduce al cese de la ignorancia no es más que este octuple noble sendero. Cuando un discípulo noble ha entendido así la ignorancia, su origen, el cese de la ignorancia y la vía que conduce al cese, él aquí ahora pone fin al sufrimiento y de esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá estamos llegando al último paso. En el último paso,
lo que va a ocurrir desde un punto de vista práctico de la meditación, cuando ustedes lleguen a ese octavo yana, o no, pues esto puede pasar en cualquier yana, esto puede pasar si ustedes tienen el primer yana, también puede ocurrir esto. Porque el nirvana no es una cuestión de llegar que tienen que llegar al octavo yana, les puede pasar en cualquier momento. ¿Sí? Les puede pasar lavando los platos. Les puede pasar sentando en su casa. En un retiro, como uno está más con eso, las condiciones están más dadas, pero no significa que uno tenga que llevar al octavo yana. ¿Sí? Es porque es más fácil, o es más propicio que pase de esa manera, están más las condiciones para que pase, ¿sí? Pero lo que va a ocurrir en algún momento es que va a haber un blackout completo. Va a cesar la sensación, la percepción y la conciencia. ¿Sí? Va a haber como un apagón. En ese momento van a seguir vivos, por suerte, pero si les hacen un escaneo mental, es como si la mente estuviera muerta. ¿Sí? Ni siquiera está en actividad, ni siquiera sueño profundo. Cuando la mente se reinicia de ahí, este proceso puede tardar un minuto, un segundo, medio segundo. Cuando la mente se reinicia de ahí, se reinicia con tanta claridad, porque imagínense que se apagó toda la mentalidad. No hay mentalidad. No hay atención, no hay conciencia, no hay sensación, no hay percepción y no hay formaciones volitivas. Formaciones mentales, quiero decir. Cuando se reinicia, es tan fuerte la atención, es tan clara, que si la atención tiene suficiente energía, está bastante abierta y clara, van a ver en la mente, digamos, en la pantalla como que surgen puntitos. Inclusive a veces lo ven con los ojos abiertos. Cuando eso pasa, lo que están viendo es cómo se reinicia todo el proceso mental. Las experiencias difieren, pueden ver cómo surge y cómo vuelve a cesar. En ese momento, cuando eso pase, van a ver claramente que es un proceso, pero lo van a ver ya desde otro punto de vista. Y eso va a dar lugar al nirvana. Es decir, es una comprensión muy clara de que es un proceso. Cuando eso ocurre vienen esa sensación de enorme alivio, de que se sacaron una mochila de 1000 kilos de encima, un océano de sufrimiento, viene un alivio, una alegría increíble que hasta inclusive los va a hacer saltar del almohadón. En general se experimenta así, también a veces no se experimenta así. A veces se experimenta de una manera muy suave y después eso crece. A veces se experimenta como algo que es muy, muy sutil, pero que cambió. En líneas generales, la primera vez suele ser bastante fuerte. Lo más importante de eso es que ustedes van entendiendo entonces que el nirvana es una comprensión que nunca más los va a abandonar. Es irreversible. Entraron en la corriente. Por eso se transforman en una persona noble, en un sotapanna, el que entra en la corriente. Ya no pueden, de ninguna manera, su único objetivo es, como máximo en 7 vidas, 7 renacimientos, alcanzar la liberación completa. Una vez que se metieron ahí, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Entonces vemos que es un proceso no solo de experiencia, sino de comprensión. Lo que le ocurre al sotapanna es que comprende que todo lo que surge cesa. Que no hay un yo permanente. No hay ninguna duda de que esta forma de entrenamiento y esta enseñanza conducen al cese completo del sufrimiento, y esto no es poca cosa. Y uno deja de depositar su confianza en ritos
rituales y cualquier tipo de pensamiento supersticioso, mágico. ¿Sí? Cuando digo mágico, digo que no tiene causas. Que si ustedes se indagan profundamente, se van a dar cuenta que en muchos lugares tienen un pensamiento mágico. Y ahí se van enterando por qué uno no es un sotapana así de la nada. Porque alberga pensamientos mágicos. Yo siempre que me pongo la remera verde, los días que tengo son días luminosos. Eso es un pensamiento mágico. ¿Sí? Cada vez que yo a tal persona le hago tal cosa, pasa tal. Es decir, cada vez que uno tiene un siempre de algo, eso es un pensamiento mágico. ¿Sí? Es una superstición. Diciendo bien amigo, los bhikkhus se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Sariputta, entonces le hicieron una pregunta más. Pero amigo, ¿acaso es posible que exista otra forma en la que el noble discípulo sea de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero? Es posible, amigos. Amigos, cuando un discípulo noble entiende las corrupciones, su origen, su cese y la vía que conduce al cese de las corrupciones, de esta forma también es de entendimiento correcto y ha llegado a este Dhamma verdadero. ¿Y qué son las corrupciones? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el cese? ¿Cuál es la vía que conduce al cese de las corrupciones? Existen tres corrupciones: la corrupción del deseo sensorial, la corrupción de la existencia y la corrupción de la ignorancia. Con el surgimiento de la ignorancia se da el origen de las corrupciones. Con el cese de la ignorancia se da el cese de las corrupciones. La vía que conduce al cese de las corrupciones no es más que Teoctuple Noble Sendero, que es el entendimiento correcto o la visión correcta, que así empieza este sutta, se llama así, intención correcta, lenguaje correcto, acción correcta, modo de subsistencia correcta, esfuerzo, atención y recogimiento correcto. Cuando un discípulo noble ha entendido así las corrupciones, su origen, su cese y la vía que conduce al cese de las corrupciones, abandona por completo la tendencia subyacente al deseo sensual, anula la tendencia subyacente a la aversión, extirpa la tendencia subyacente a la opinión y a la presunción de yo soy, abandonando la ignorancia y haciendo surgir el verdadero conocimiento. Él aquí y ahora pone fin al sufrimiento. De esta forma también un discípulo noble es de entendimiento correcto, cuyo entendimiento es recto, que posee perfecta confianza en el Dhamma y ha llegado a este Dhamma verdadero. Es lo que el venerable Sariputta dijo, y los bhikkhus se satisficieron y se deleitaron en las palabras del venerable Sariputta. Muy bien, entonces un comentario con respecto a lo último. Vemos que acá el venerable Sariputta pone o coloca como las corrupciones y la ignorancia como un vórtex en el final, ¿no? Que se retroalimenta también. Otro circuito que se retroalimenta. Lo que está queriendo acá decir, fíjense que utiliza la palabra deseo sensual, aversión y deseo sensual, aversión y opinión o presunción de yo soy, que no es ni más ni menos que otra forma de decir y avidez. ¿Está bien? Entonces estamos viendo que la avidez y la ignorancia son el papá y la mamá de todo este proceso de origen dependiente. ¿Sí? Entonces, para que ocurra el nirvana, nosotros tenemos no solamente un estado de comprensión, sino la cesación de la avidez. La cesación de la avidez mental. ¿Está bien? En este sentido, podemos ver y observar que es una explicación. Este sutta vemos por qué es uno de los suttas más importantes del Majjhima Nikaya, porque nos muestra claramente cómo es todo el proceso, cómo esto se ilustra en la meditación, cómo ustedes pueden ir vivenciando, cada uno de ustedes, en la medida de su entrenamiento y la profundidad de su entrenamiento, ustedes han vivenciado algún tipo de esto que estamos hablando, de experiencia sobre esto. Y esto es importante, que ustedes vean por ustedes mismos cómo se va clarificando este camino. Entonces vemos que la corrupción o la ignorancia es esta presunción de yo soy, que es abandonada total y completamente en el Arahant. Pero ya el Sotapanna
abandona de una manera bastante grande todo esto. Por eso es un gran alivio, por eso el nirvana se siente como un gran alivio, porque uno lo que suelta es esa idea tan marcada que trajo durante millones de renacimientos. Imagínense cuando ustedes sueltan eso y empiezan a vivenciar de manera más directa todo como un proceso condicionado. Ya no hay nada que se pegotee tanto a esta cosa tan fuerte que a veces nos pasa de yo quiero cambiar, ¿no? Y esta cosa pesada de yo quiero cambiar porque yo no estoy satisfecho con cómo soy. Y lo que hay que abandonar es esta idea de yo quiero cambiar. Lo que hay que trascender es la idea de que hay un yo que cambie. El yo cambia todo el tiempo. No es eso lo que tiene que cambiar. Lo que uno tiene que abandonar es esa identificación. Entonces aprende a ver más claramente, con mayor tranquilidad, ese condicionamiento. Quería decir acá algo muy importante en relación al eslabón anterior que se me pasó, al de las formaciones mentales, que lo que nosotros estamos viendo de manera muy clara es el mundo de las intenciones en ese momento, ¿sí? Es donde están esos protopensamientos, son las intenciones. Las intenciones son es una fuerza mental considerable que justamente tiene que ver con la mentalidad y que nos lleva a tomar muchas veces decisiones. Si la intención es sana y tiene buena energía, nos va a llevar a una gran determinación y eso nos va a traer vivencias muy positivas. Si la intención es negativa y tiene suficiente energía, vamos a tener grandes problemas, ¿sí? De ahí a que no tiene mucho sentido, como decía el Sutta del pastel de miel, andar ponderando sobre cuestiones negativas, ¿sí? Bueno, ¿tienen preguntas? Es el momento. Me surgió una pregunta. ¿Es necesario el sufrimiento para dejar de sufrir? ¿O es necesario el yo para después abandonar el concepto de yo? O sea, en algún momento empieza uno a percibir el mundo de una manera, en algún momento uno empieza a percibirse uno como yo, Sí. O sea, y no tiene que ver con un bebé recién nacido, no tiene que ver con una cronología. Digamos, ¿existiría la posibilidad de que todo este proceso no exista? No, es necesario. No. A ver, voy de vuelta. Yo te lo contesto de una manera relativa. De una manera relativa es que un bebé o un niño pequeño, alrededor de los 2 años, empieza a desarrollar esa idea de yo, ese concepto de yo. Hasta esa edad, él y la mamá son una sola cosa. Luego empieza a haber esa separación que cada vez es más grande, que va coincidiendo con el crecimiento de su cerebro, de su intelecto, etcétera, etcétera, y un montón de otras cosas. La mamá o la persona de apego. ¿Sí? Ahora, desde un punto de vista no tan relativo, lo que vos, Violeta, tenés que entender es que la primer noble verdad es, en la vida hay sufrimiento. Esto es una noble verdad. ¿Cuándo hay sufrimiento? Cuando uno se apega a la idea de ese yo. ¿Sí? Como tal, Buda coloca la segunda y la tercera noble verdad, que es que eso tiene un origen y eso tiene un cese. Y por suerte, la tercera ya no salía porque dice que hay una cesación de eso, es que nos enseñó un camino para eso, que es la cuarta.
Pero desde este punto de vista más profundo que yo te estoy ahora contestando, es que en realidad este proceso de dejar un yo o tomar un yo es lo que hay que está fuera en realidad está fuera de la realidad. ¿Entendés? Por eso se le llama un proceso que es ilusorio. Por eso se le llama ilusión. Porque en realidad nunca existió. Desde este punto de vista que te estoy respondiendo. Solo hay una acción. Es debido a este trabajo que hay entre la conciencia y la mentalidad materialidad y eso que se va produciendo que uno empieza a concebir ese yo. Pero es una concepción tan real como que pienses en un elefante. El concepto elefante y el concepto yo en sí mismo no difieren, salvo en que uno se apega a esa idea de yo y tiene un montón de emociones pegoteadas a eso, y como está este vórtice entre la conciencia y la mentalidad material, o sea, el cuerpo, hacemos mención de yo. ¿Qué significa eso? Que el lenguaje viene a reforzar esto para poder comunicarnos. Entonces el lenguaje va reforzando también una idea que es solo eso, una idea, pero no es una realidad. Por eso yo hacía la mención antes esto de que Buda decía que no es que él niega el yo nunca existió como realidad, solo existe como un concepto flotante. Entonces si vos retomás el sutta número 35, el de Sachaka, donde él le dice, ¿qué es este yo? ¿Es tu cuerpo? Si es tu cuerpo, ¿vos podés hacerte crecer un brazo? Porque un yo implica que vos tenés dominio sobre eso. ¿Es tu sensación? ¿Significa que vos podés sentir lo que querés? ¿O percibir lo que querés? Entonces, el yo, ¿y dónde está ese yo cuando esa sensación desaparece? Y surge otra sensación. Entonces el yo no es el mismo, es otro yo cambiante. Entramos en un juego dialéctico que en realidad no tiene sentido. Porque no es empieza a ser una ilusión, es solo un proceso, que debido a esto que decíamos en el retiro de que pasa a tanta velocidad, uno no se da cuenta y va de la sensación a la tendencia emocional habitual, que es donde uno tiene forjada esa identidad. Pero avidez y apego no lo vio. ¿Por qué pasa en milésimas de segundo eso? No ve el proceso. Al no ver el proceso, toma la identificación directa. Entonces, te puedo responder de esas dos maneras. De un lugar relativo te puedo decir cómo se construye psicológicamente un yo. Pero de un lugar profundo, eso también es una explicación totalmente incompleta. Desde el punto de vista más profundo de la mente humana, es un proceso que es un concepto y nada más. No tiene ninguna realidad ni validez. Pero esto hay que ver. La ignorancia tiene que ver con la condición humana, digamos. Absolutamente, absolutamente. Y en relación a lo que estás diciendo, a las cuatro nobles de verdad, es el origen, es la avidez. El origen es la avidez, Según claro. los suttas, digamos, la avidez es lo que te trajo a seguir renaciendo. O sea, que no tiene que ver con ese momento de decir yo. ¿Se entiende? Entonces, es algo que continúa. Como podemos ver, viste que esto es un proceso bastante profundo, por eso acá Sariputta habla de las tendencias subyacentes. Son esas tendencias que no vemos, son nuestras intenciones ocultas, ¿sí? Esas intenciones ocultas que de repente emergen a la conciencia, uno tuvo una acción o tuvo una decisión que tomó y dice, ¿de dónde salió esto? Esas son las tendencias subyacentes que no vemos. Fede, y esas tendencias subyacentes o intenciones, ¿no? Que le decías vos. Sí. Surgen, obviamente, sin yo poder elegirlas. O sea, absolutamente. Absolutamente. Vos vas a tener una tendencia subyacente, pero en algún momento con el entrenamiento, la mente se vuelve cada vez como más, primero queda cada vez más limpia.
a medida que va pasando el entrenamiento, que esas tendencias subyacentes van desapareciendo y cada vez las tendencias subyacentes no son tan subyacentes, las empezás a ver. Empezás a ver que, como no te estorba la visión del yo, ves, mirá lo que está surgiendo, mirá lo que siento, o sea, mirá lo que está surgiendo desde adentro. Entonces estás mucho más atento a esa condición y no a enrolarte con yo que siempre sufro, que nunca puedo hacer esto, que nunca puedo hacer aquello. Todo eso es verso. Todo eso es justamente donde nos quedamos enredados. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Sí? Es muy importante de verlo, porque eso es una gran diferencia. Vemos condiciones, causas, y dejamos de querer cambiarnos. Va habiendo un desarrollo de la personalidad que se da solito, pero entendemos ya la personalidad como un concepto más, no como una carta de presentación al mundo, después nosotros tenemos que defender, sino acciones que después una persona de afuera nos dice, vos sos muy generoso. No sé. Entonces te dice, tiene una personalidad generosa. No. La mente empieza a actuar con esa pureza. La personalidad no es muy importante desde este punto de vista de ganancia-pérdida. Se ve eso. ¡Ay, qué amoroso que sos! No sos amoroso, la mente actúa así. ¿Y por qué? Porque te hace bien a vos, le hace bien al otro, te hace estar en el presente, te hace estar tranquilo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero para las personas que no han entrenado de esta manera, actúan con amorosidad porque hay esta sensación de ganancia-pérdida. Si yo me muestro al mundo amoroso, o me muestro fuerte, o me muestro inteligente, o me muestro bello, me muestro lo que sea, gano y no pierdo. ¿Entendés? Entonces ahí estamos viendo la personalidad desde otro lugar completamente diferente, muy flexible, que tiene que ver en realidad con acciones, no con ideas, no con sostener ideas. Yo soy tímido, eso no, eso es una idea. Eso es una idea, un rasgo de la personalidad que lo volví sólido y me hace un daño tremendo. La timidez es uno de los rasgos más dolorosos para un ser humano. Porque es aversión, escondida, muchas veces se vuelve agresividad, es desconfianza de las propias posibilidades, es deuda completa con el interior y el exterior, es tremendo. Porque estamos diciendo que lo que yo tengo o lo que yo muestro no es suficiente. ¿Para quién no es suficiente? Es como es. Uno siente como siente. ¿Por qué tiene que andar justificando lo que siente? Entonces las acciones empiezan a tener otra calidad, otra soltura. Por eso se siente alivio, porque está más suelto. ¿Sí? Entonces ya no quiero mostrarme, es como es la acción. ¿Cómo hago yo para que mi acción sea pura, de intención, de verbo y de mente, y de cuerpo? Entonces no hay conflicto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque hicimos la hora completita. Bueno, terminamos con este sutta, ¿sí? Nos tomó 4 encuentros, ¿no? Creo. Sí, 4 encuentros. Está bueno, 2 meses. Creo que aportó mucho, no sé a ustedes, pero a mí me aportó mucho verlo así en detalle, o más en detalle. Ahora estoy pensando en el siguiente, ahora no, ya lo estaba pensando en el siguiente, y salvo que ustedes sugieran por ahí en el grupo de Facebook, si quieren escriban si tienen interés en alguno en particular, pero mi intención, o uno de mis candidatos, era leer el Murapariya Sutta, que es el número 1 del Majjhima Nikaya, que es un sutta... Es una bomba. Es una bomba, sí. Es un sutta muy difícil, que habla sobre un poco sobre todas estas opiniones o posibles puntos de vista acerca de lo que es un yo, una personalidad, ¿sí? Que puede estar bueno revisarlos para ver a veces dónde uno está enganchado, ¿sí? O sea, no, yo con el cuerpo no tengo nada, sí, pero lo que sentís, no, yo lo que siento, sé que voy bien, el cuerpo no, sí, pero lo que pensás, ¿sí? Uno se va dando cuenta un poco a través de cómo el Buda lo va enamorando, donde uno a veces queda agarrado, ¿sí? Es un sutta un poco más
quizás que tenga un menos sentido práctico que este. Pero no digo que no les mueva algunas ideas, ¿sí? Dado que este espacio es para poder estudiar y conocer un poco más de budismo, ¿sí? Así que lo dejo si está abierto, ¿sí? Si alguno quiere aportar alguna idea, bienvenido. ¿Está bien? Bueno, ¿compartimos mérito? ¿Les parece? Claro que sí. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor, que todos los seres se encuentren en limpio. Que todos los seres compartan los méritos el oro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Bueno, gente, que tengan unas hermosas fiestas. Nos volvemos a encontrar el martes 4, si no me equivoco, sí. 4 de enero, con otra charla del Sutta, ¿sí? Con otra estudio del Sutta. Van a salir todas las publicaciones esta semana y la que viene. Van a seguir saliendo. Y el 7, volvemos otra vez a la charla del Dhamma, que ya tengo pensado un Sutta que me parece muy interesante, que es el número 95, que es el Chanki Sutta, que es un sutta que es bastante largo, pero nunca abordamos algo así, porque tiene que ver cómo se utilizó de ejemplo en algunas universidades de Estados Unidos para una forma de aprender. ¿Sí? Estoy entre ese y otro más, después voy a ver cuál elijo de los dos. ¿Sí? Hay otro que es cómo elegir un maestro de camino espiritual. Buda nos da unos consejos. Voy a ver cuál de los dos leemos. Los dos vamos a leer, voy a ver cuál primero o cuál segundo. ¿Sí? Que tengan linda fiesta. ¿Sí? Buena fiesta para todos. Pásenla bien. Chau, chau. Chao, chao, chao. Chao.